Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Muchas gracias, senador. Ahora sí tiene el uso de la palabra nuestro invitado especial, Luis Ignacio Lula da Silva. Yo quisiera, en primer lugar, decir a mi colega, mi compañero, el señor senador Ricardo, que es una alegría inmensa participar en esta reunión. Es decir, yo terminé de hacer una reunión plural con todos los partidos que componen la representación política en el Senado, con personas incluso de la oposición a Morena. No obstante, Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, mientras más plural la persona se comporta, más perspectivas de vencer con sus buenas causas. Entonces quisiera felicitarlo por las dos reuniones. Quisiera también agradecer la presidenta Olga Sánchez, su presencia. Quería agradecer la presencia del senador Cecil de León y quisiera agradecer a la senadora Leopoldo. Y agradecer a cada senador, a cada senadora que una vez más, presidenta Gleisi de Brasil, necesitamos aprender con México, porque vimos tantas mujeres en el Senado. Gleisi también ha sido senadora, fue senadora 8 años. Y después ahora es diputada. También fue ministra, jefe de la Casa Civil de Dilma. Y la han sustituido después por Aloysio Mercadante. Yo traigo un discurso escrito, Ricardo, aquí preparado, pero te digo que no voy a leer este discurso. Yo no quiero perder la oportunidad de hablar un poco de la experiencia que he vivido por el Partido de los Trabajadores en Brasil. Primero, nuestro partido ha nacido en el día 10 de febrero de 1980. Nuestro partido ha sido creado por un conjunto de sindicalistas, metalúrgicos, bancarios, químicos, petroleros, trabajadores de la construcción civil, trabajadores rurales. Y este grupo de sindicalistas descubrió que no era posible nosotros estar ahí deseando que la Cámara y el Senado brasileño aprobaran leyes favorables a los trabajadores si no hubiera trabajadores allá adentro. Brasil tiene 513 diputados. En 1978,
eu fui visitar a Câmara Yo dos fui a Deputados visitar la Cámara de e Diputados descobri y descubrí que só tinha dois que trabalhadores. solo había dos En 513. trabajadores entre No 513. Senado não tinha ninguém. En el Senado no había E eu ninguno. voltei Y para minha yo cidade regresé a mi ciudad convencido de que era preciso convencido criar um partido de dos que trabalhadores. era necesario crear un partido de No era una trabajadores, tarefa fácil, de los trabajadores. porque a gente não No tinha era liberdade una de tarea organização fácil, partidária no porque Brasil. no teníamos facilidad Mas de nós organización continuamos com esse partidaria desejo, en fomos Brasil, fazendo pero seguimos con pequeno este movimento, deseo, fomos creamos un conversando com pequeño padres, movimiento, hablamos figuras da con Igreja muchos Católica sacerdotes de la Iglesia Católica Era o auge da progresista. teologia da libertação. Entonces estaba en el auge la teología de la liberación y muchas iglesias por todo Brasil esparcidas que luego entraron al PT, digamos, simpatizaban con el PT y se volvieron también fundadores. Había también un movimiento de la sociedad muy fuerte, movimiento para la salud, contra la alza de los precios, estudiantes que también tenían una actuación extraordinaria después de mucho tiempo de silencio. Después de en 1976, los estudiantes regresaron a las calles brasileñas para luchar por la democracia. Y esto nos permitió construir un nuevo partido. No era fácil porque teníamos que organizar a partido en 15 estados de la federación y en cada estado teníamos que afiliar una cierta cantidad de municipios. En cada municipio una cierta cantidad exigían de afiliados. Entonces no era nada fácil y todos hicieron brasileños. Y el domingo, después de comer los domingos, yo salía en un bocho y un micrófono arriba y yo me detenía en cualquier calle donde hubiera una esquina y gritaba: compañeros, yo soy del sindicato de metalúrgicos, yo estoy creando un partido, quien quiere afiliarse a mi partido, venga. Las personas tenían miedo, temor, terror, porque no estaban acostumbrados a una cultura política. Y entonces muchas veces no tenía nadie, otras veces mucha gente, y viajaba a veces 4 horas de avión para hacer reuniones con no más 40 personas, 30 personas. Era difícil. Sin embargo, era necesario crear el partido. Y el Partido de los Trabajadores fue creando su espacio. Empezaron a entrar intelectuales de la dimensión de Paulo Freire. Paulo Freire, famoso pedagogo, fue uno de los fundadores del PT. También Sérgio Buarque de Holanda, padre precisamente de Chico Buarque de Holanda, fue uno de los fundadores del PT. Fernando Henrique Cardoso, casi, él estuvo en una reunión para fundar PT, pero él no quería que se llamara Partido de los Trabajadores, si no podíamos poner otro nombre, dijimos no, este será el Partido de los Trabajadores. Entonces él no entró, entonces que otros entraron. Entonces vino mi primera decepción. Yo fui candidato a gobernador de São Paulo en 1982 y en mi sencillez académica y política, yo imaginaba que nada más el hecho de llegar a una puerta de una fábrica y decir yo soy del Partido de los Trabajadores, todos los trabajadores iban a votar en mí, a votar por mí, pero así no fue, no votaron por mí. Yo me quedé en el 4º lugar en las elecciones para gobernador de São Paulo. Entonces, perdí para 3 candidatos de derecha. Había un socialdemócrata que fue el que venció y 2 gobernadores candidatos de derecha. Entonces yo pensé que todo se había terminado para mí, acabado para mí. Entonces en 1985 yo fui a Cuba
Eu tinha conhecido Fidel había conocido Fidel en el primer año de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1980. mas aí eu fui convidado para Y um congresso después para me deuda invitaron a un congreso sobre la deuda externa. Y yo estaba sin ánimo porque yo tenía tido 1.050.000 votos para gobernador de São Paulo. Y yo digo, pues no va a funcionar esto, era poco. Entonces yo fui a contar la historia a Fidel Castro diciendo, mira, mi proyecto político no funcionó. Y él me miró y Fidel me dijo, Você conhece algum lugar Lula, do mundo ¿conoces algún lugar en el em que mundo operário en que un teve obrero 1.250.000 tuvo votos? 1.250.000 votos? Não ¿Conoces? No Isso em existe. 85. Esto me dijo en 1985. No hay en la historia de la humanidad ningún obrero que tuvo 1.250.000 votos. Ha sido el primero. Então, para Ha de sido achar el que você foi primero. derrotado Entonces, ou depois ya no vitorioso. pense que fuiste un derrotado, fuiste un victorioso. Y entonces yo regresé a Brasil, Voltei para o Brasil regresé a Brasil. achando que eu tinha sido vitorioso. Bueno, sintiéndome victorioso. Y entonces empezamos a construir nuestro partido. Nuestro partido era muy militante. Las personas decían que nosotros éramos tan radicales que abucheábamos, ¿no?, hasta el himno nacional. O PT, Porque PT era muito el exigente. Partido de los Trabajadores era muy exigente. Yo iba a una reunión, a un meeting y decía, si quiere votar en el Partido de Trabajadores creyendo que vamos a hacer escuela, eres tú el que tiene que hacer. Y muchos decían, este partido ha de ser muy exigente. Ellos son buenas personas, pero hay mucha exigencia. No estoy preparado para eso. Y así nacimos, ¿no?, cometiendo nuestros errores. Y entonces en 1985, por la primera vez, Teve uma eleição hubo que una não ia ser um elección militar à presidência. que no pusieron un militar como candidato a la presidencia. Sin embargo, se resolvía en el colegio electoral, en el congreso electoral que elegía, no era el pueblo. Y el Partido de los Trabajadores decidió que no iba a entrar al colegio electoral. Tinha dois candidatos disputando. Había dos candidatos entonces, la contienda, dos de Mais derecha. moderado, que foi o El Tancredo más Neves, que ganhou. moderado, que fue Tancredo Neves, que ganó, un ciudadano de centro derecha contra la extrema derecha. Y el PT no quiso participar. Três deputados do PT. 3 diputados de PT querían Nós irse. expulsamos os três Nosotros corrimos a los 3, expulsamos a los 3. Una artista de telenovelas muy conocida, nosotros la corrimos. deputados. Líder que o PT Un líder que PT tenía un diputado muy importante, lo corrimos. Y todos decían que PT así se va a acabar. Tinha 8, a gente expulsou três. Nosotros teníamos solo 8, expulsamos 3, nos quedamos con 5. Y todos decían, PT se acaba. PT se acaba, es demasiado radical, son demasiados radicales. La conclusión es que PT no se terminó. En 86 hubo una elección para diputados constituyentes, PT eligió 16 diputados. Salimos de 8 diputados para 16 diputados. Yo fui entonces el diputado más votado de Brasil. Tuve sus 652.000 votos para la Asamblea Constituyente. Y después hubo una elección para la presidencia y yo ni sabía si PT podía presentar candidato. Sin embargo, alguien me indicó y gritó, Lula en el Congreso, Lula es nuestro candidato. Y fui aprobado para ser candidato del Partido de Trabajadores. Y disputamos la elección, la contienda con políticos importantes.
importantes en Brasil. Uno de ellos ustedes conocen, que tuvo mucha militancia por aquí, que es el exgobernador de Río, Leonel Brizola, elemento importante de la izquierda brasileña. Después Ulisses Guimarães, que era presidente del mayor partido, él ya creía que estaba electo presidente, y varios otros gobernadores. Yo era un pececito pequeñito. Lo que pasó entonces en aquella elección, PT, Ninguém esperava. nadie esperaba tener un buen resultado y contamos con 47% de los votos. Aí eu que não Entonces, acreditava yo que que no creía que un obrero, un trabajador pudiera llegar al poder a través de los votos, creía que solo llegaría por los caminos revolucionarios, descubrí entonces que yo podía llegar al poder por la vía del voto. Y entonces empecé a perder elecciones. Yo perdí 3 elecciones. Cada vez que perdía, llegaba en casa, ya el PT no me aguantaba, ya querían pensar en poner otro en mi lugar. por amizade não me Sin embargo, por amistad no me han quitado. Y llegó un momento que alcancé la siguiente conciencia. Para que yo llegue a presidente de la República, tengo que tener un poco más de amplitud que mi partido. Solo con mi partido no llego a la elección. ¿Por qué? Porque necesito otros sectores de la sociedad que me puedan también apoyar, dar una señal, sea al centro. Y entonces yo necesitaba de 50% más 1. Entonces necesitaba conseguir 20% más de votos y que no estaba dentro de mi partido. convidado para Y entonces me invitaron una vez a un debate, una fiesta también, e y un empresario que comemorava 50 que conmemoraba anos de vida 50 años de vida empresarial. Eu não queria ir porque era Yo no uma quería ir, tradição. porque digo, es un burgués. ¿Qué voy a hacer con esta fiesta de este gran burgués? Pero me convencieron, ve. E quando eu estava Y lá, cuando yo estaba en esta fiesta, eu vi o empresário que fazer vi el empresario hacer un Foi discurso, impressionante, Bernardo. fue impresionante, impactante, porque cada palabra que él decía, yo imaginaba, se parece a mí, Ou seja, quando o homem acabou porque de fazer cuando él terminó de hacer su discurso, dije, encontré mi vice. Él era senador por el PMDB. Y entonces yo fui a Brasilia, lo convencí a ser mi candidato a vicepresidente, encontramos un partido para que él se afiliara y encontré finalmente el 20% para ganar las elecciones y logramos más de 50% de los votos y vencemos las elecciones. Yo no sé si nosotros vamos a encontrar todavía un vice con su calidad. Era un empresario, dono de la mayor empresa de los textiles de Brasil. Tenía como más de 7.000 trabajadores y era un tipo extraordinario. Ele era, Entonces, ele não tinha él diploma universitário. no tenía un título universitario, tampoco yo. E vamos passar para a Y história vamos a entrar para la historia como los dos, presidente y vice, que más construimos universidades en la historia de Brasil. nós fizemos. Bem, Es decir, nosotros hicimos, o nome dele, pregunta el nombre, ya falleció, era un empresario, José Alencar. Fue un gran aliado.
Y entonces después yo tuve la toma de posesión y yo les confieso que tenía miedo que no resultara bien, porque yo tenía en mi cabeza el sarcasmo, ¿no? De Valença, todos sabem, havia Valença, que era dirigente da Polônia, Lech Walesa, e com a ajuda do anticomunismo que reinava na época, Lech Walesa se elegeu presidente de Polônia. Sin embargo, ele ha sido fracasso como presidente. Quando terminou seu mandato, se candidatou outra vez à reeleição e teve menos del 1%. Eu tinha então muito medo porque digo, se trabalhador não funcionara em Brasil, jamais outro trabalhador poderia candidatar-se. E então, todas as noites ao dormir, me imaginava, se eu fracasso, o que pode suceder? Eu sou homem católico, eu sou homem de muita fé. Eu sempre considerei que não teria chegado onde cheguei se não fosse a ajuda de Deus, ¿no? La mano de Dios. Y algo más allá de lo que conocemos, hizo con que llegara yo a ser presidente. Porque sí, había gente más preparada que yo en el partido, en la sociedad, porque no uno de ellos y yo sí. Entonces yo me contentaba de ver que Dios había sido generoso conmigo y que me dijo, tú lo serás. Y entonces voy a contar una historia interesante. En el mes de enero, yo tenía 20 días, llevaba 20 días de gobierno y fui a la posesión del presidente Guterres, un presidente que era coronel de las Fuerzas Armadas, lo eligieron en Ecuador. Y yo fui a su posesión. Y entonces allá entré en contacto con Chávez, con Fidel y con otros, Fidel Castro y otros dirigentes. Y tuve contacto con el problema que Chávez tenía entonces en Venezuela. Los atritos entre Chávez, la oposición, la guerra, los ataques, las agresiones, difamaciones. Y Chávez me dijo, ¿qué puedes hacer para ayudar a Venezuela? Y entonces, junto con Celso Amorim, que era ministro de Relaciones Exteriores, Aurelio García, que es conocido en México, ¿verdad?, por los senadores de izquierda, nosotros propusimos a Chávez crear un grupo de amigos de Venezuela. Entonces, un grupo de amigos. Él estuvo de acuerdo. Cuando llegó a la 1 de la mañana, yo ya estaba acostado y tocan en la puerta de mi cuarto y era Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba nervioso, irritado, porque decía, este grupo de amigos que ustedes están creando, están entregando a Venezuela al imperialismo. Yo dije, no, yo no estoy creando un grupo de amigos de Chávez, yo estoy creando un grupo de amigos de Venezuela. Por esto entra también Estados Unidos y por eso también entra Estados Unidos y España, porque Aznar había sido el primer gobierno a reconocer los golpistas. Y Bush, porque era considerado un golpista, Bush que mandó secuestrar a Chávez y llevarlo a una isla. Entonces yo los puse en el grupo para que tuvieran también interlocutores que no les gustaban Chávez, porque si no, no había acuerdo. Y creamos este grupo de amigos. Me recuerdo que era un viernes por la noche, Chávez estaba en Nueva York, cuando Fidel se puso en contra del grupo de amigos. Yo llamé Chávez desde Nueva York, fue a Brasilia, y pasamos todo un domingo reunidos tentando convencer a Chávez de esta importancia de este grupo de amigos. Y funcionó
Colin Powell participou, Condoleezza Rice participou, a Fundação Jimmy Carter participou ativamente, e Brasil também, e a Argentina. Conclusão, nós hicimos um referendo em Venezuela com a participação de todos e Chávez venceu. Então, este foi o primeiro acto que nós outros hicimos em uma demonstração de que vale a importância, e eu dou muito valor a este acto que hice antes de entrar com senadores de todos os demais partidos. E então, o 25 de janeiro, eu tinha llevava 25 dias de governo, então fui ao Fórum Social Mundial e muitos mexicanos participavam allá. Então reunia 50.000 pessoas e eu dizia, o Fórum de São Paulo é como se fosse centro comercial de produtos ideológicos. Cada um vendia o que queria, cada um comprava o que queria e nadie tinha responsabilidade hacia nada. Nós não decidíamos nada até a próxima reunião. E eu fui ao Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em Brasil do Sul, hablar del hambre por la primera vez. Y les hablé del proyecto Hambre Cero. Entonces anuncié que iba a salir de Porto Alegre hablando del hambre e iba a Davos para el Foro Mundial, a hablar del hambre cero allá. Cuando llegué a Davos, era como si hubiera llegado un extraterrestre. Era una figura extraña, totalmente rara para Davos. Era presidente de un país de tercer mundo. Yo era un obrero metalúrgico. No tenía ninguna experiencia de gobierno. Y estaba allá Tony Blair, Bill Clinton, pasaba. Está Lulito, aí está Lulinha, el metalúrgico con su proyecto Hambre Cero. Y entonces fui a hablar del programa Hambre Cero. Me dieron como 15 minutos, pero fui más allá, hablé como 20 minutos. La burocracia rigurosa no quedó contenta. Sin embargo, teníamos muchos artistas famosos. Y hay personas que incluso son famosas, son ricas, pero tienen sensibilidad. Quieren ser humanistas, quieren hacer gestos de bondad. Entonces, mucha gente resolvió estar en mi favor. Entonces tenía artistas como Bono Vox, que se volvió asociado, aliado, Chirac del programa Hambre Cero. Entonces, después Lula empezó a crecer de importancia. Lula empezó a ser invitado para hablar sobre esto. Y nosotros estábamos convencidos que era posible acabar con el hambre de Brasil. Es algo que tiene que ver con la fe. Entonces yo empecé a trabajar y yo necesitaba viajar por el mundo para intentar convencer a otros presidentes, porque hay algo, senadores y senadoras, que muchas veces, después vamos a hablar de México, hay cosas que a veces hay un tipo de gente en cada país que no se toma en cuenta a la hora de se discutir cómo vamos a gastar el presupuesto del Estado. Piensan a los militares, piensan a la seguridad, piensan a los diplomáticos. Sin embargo, el pobre no entra en el presupuesto. El pobre no hay una cláusula, un artículo que ponga el pobre ahí, porque el pobre miserable no tiene sindicato, no logra venir a la capital. Alguien tiene que ir a ellos. Él es un ciudadano del país.
La Constitución de todos los países dice, todos son iguales, todos somos iguales. Entonces no teníamos condiciones porque Brasil estaba en una situación económica muy difícil y decía, ¿cómo vamos a poner el pobre ahí? Yo decía, ponemos el pobre, aunque sea poquito del presupuesto, lo vamos a poner al pobre. Él tiene que participar del presupuesto. Y entonces es importante recordar, en mi posesión, la inflación estaba a 12% en Brasil. En enero de 2013, la inflación era 12%, teníamos el 12% de desempleados. Brasil debía 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Mundial. No tenía cómo pagar sus importaciones. El ministro de la Hacienda de Brasil venía siempre a Washington para pedir dinero prestado para poder terminar el año. Brasil no tenía reservas internacionales. No tenía credibilidad de Brasil. Ustedes pueden imaginar, Aloysio Mercadante era jovencísimo. Él es economista, participaba del grupo de economistas. Ya a mí me molestaba que personas importantes decían, Lula, Brasil ya está en quiebra, está quebrado. Não vas a poder governar um país assim em quebra. Então, eu pensava, era a época da chamada década perdida por conta da deuda externa. Então, eu digo, como vamos a governar se o país está quebrado? E então, o que passou? Qual foi o milagro que descobri, que vocês estão descobrindo também aqui? O milagro é que a gente pobre não é problema, é a solução. Basta que se lo incluya al sistema, basta que les den dinero, que empiece a trabalhar, a ter seguridade social. Então, ele deixa de ser o problema. Eu creio que isto foi o que he descoberto, que Deus me iluminou, não só a mim, a muitos de meu país, de meu partido, porque vamos a incluir al pobre, vamos a transformar al pobre em um consumidor. Ele vai poder comprar o pão, a leite, os frijolitos, vai poder usar sapatos, sandálias, quadernos. Algo que me marcou profundamente quando começamos a criar Bolsa Família, o programa Bolsa Família, eu fui a visitar uma família e uma abuela que cuidava de seus 2 nietitos agarrou um lápis que estava cortado a la mitad e disse, Lula, isto é o que puedo dar a minhas nietas. Eu comprava um solo lápis e lo partia a la mitad para que cada uma delas niñas tuviera. Depois, agora com mis nietitas, depois de Bolsa Família, eu compro uma caja de lápis e ella já não lhe dá pena de ir com pedacitos, restos de lápis para a escola. E aqui vocês han descoberto isto também, porque a política de inclusão social que se está haciendo aquí y la que hicimos en Brasil, y es por eso que dieron un impeachment en Dilma, porque la élite no soporta compartir un poco de la riqueza que el pueblo trabajador produce. Se incomoda de ver el pueblo en el teatro, en el restaurante. ¿Qué hace el pueblo en un avión? Que las sirvientas tengan vacaciones. Se incomoda porque la sirvienta tiene un sueldo fijo, tiene su jornada limitada de trabajo. Entonces, la universidad decía, según su lógica, que la universidad era lugar de ricos, no de pobres, decía, pensaban. Les voy a decir algo, ustedes van a pensar. Brasil se descubrió, digamos, en 1500, la América Española, 1492. Llegó un barco con Cristóbal Colón en República Dominicana. Entonces, en 1554, 62
200 años después del descubrimiento, Perú ya tenía su primera universidad que tenía hasta hoy, que es la Universidad San Marco. Brasil solo empezó a tener su primera universidad en 1920, 420 años después. Y esto demuestra que los portugueses no tenían interés en que los brasileños fueran alfabetizados, que aprendieran la historia. Solo los hijos de las élites podían ir a Europa. Y el pobre que nació para ser esclavo. Y entonces, por esto, 350 años tuvimos de esclavitud. Brasil fue el último país a abolir la esclavitud y a conquistar el derecho de voto. Esto explica el atraso a que estamos todavía sometidos. Y entonces nosotros empezamos a hacer esta famosa revolución, hacer con que el pobre participara de lo que él había puesto su sudor para construir. El pobre ha construido fábricas, casas y teníamos varios materiales de construcción para que las personas aumentaran por lo menos una habitación más en su casita, que hiciera un baño. Y entonces, ¿esto qué hizo? Dinamizó la construcción civil. Brasil entonces importaba cemento de Polonia cuando yo llegué a la presidencia. Y después Brasil pasó a tener 10 fábricas nuevas de cemento. Y entonces la gente empezó a tener algo de dinero, empezó a generar empleo y la economía se fue dando, se fue ganando. Todos ganaron con esto, empresarios, pero también el pobre ganó dinero. Fuera 20 millones de empleos que nosotros generamos. Cuando el mundo desarrollado estaba con 100 millones de desempleados, con la crisis de 2008-2009, nosotros generamos 20 millones de empleos formales. Entonces, este país solo pudo ser construido porque resolvimos decir que el pueblo pobre forma parte de la sociedad y se tiene que tratar con dignidad. Nosotros hicimos la mayor política de inclusión social que la historia del país conocía. La mayor política de inclusión social, sin dar un único disparo, sin prender a nadie, sin cerrar ningún periódico. El periódico, los medios, todos estaban en contra. Pero nosotros nunca perseguimos a la prensa. Había una total de libertad de participación democrática. Logré hacer 544 conferencias nacionales para discutir todos los asuntos. Era conferencias sobre educación, seguridad, sobre el tema de la mujer, de los discapacitados, negros, indígenas, LGBT, todo que era conferencias. Hacíamos conferencias municipales en los estados y también federales, nacionales. Y entonces esas conferencias orientaron qué tipo de política pública el gobierno tenía que efectuar, ¿no? Qué tipo el gobierno tendría que garantizar. Yo me acuerdo, Luisio, que cuando discutimos para hacer la primera universidad, el ministro de Hacienda dijeron, no va a poder hacerlo porque no hay dinero, porque son muchos gastos. Entonces yo dije, ahora entonces acabamos con la palabra gasto. Vamos a invertir en educación. No es gasto, es inversión. Entonces, quite la palabra gasto de tus cuentas. Es inversión, no es gasto. Entonces, Dilma creó un programa de formación educacional que llegó a contar con 8 millones de personas haciendo su formación profesional. Nosotros en
13 años hicimos 4 veces más escuelas técnicas de lo que la élite brasileña hizo en 500 años. Nosotros creamos 19 universidades nuevas en 116 campos. Y entonces probamos que era posible el país crecer. No sirve hablar que el PIB creció tanto y tanto. Si el Producto Interno Bruto crece el 10% y el resultado queda siempre con los mismos, no se comparte, entonces ¿de qué sirve? El crecimiento del Producto Interno Bruto es bueno cuando se le distribuye al pueblo que sudó, que trabajó, que hizo el Producto Interno Bruto crecer y no nomás al bolsillo del empresario. Compañeros, yo sinceramente, si cuento a ustedes lo que hicimos, nadie lo va a creer. Yo mismo, que ahora que tengo que rever todo, muchas veces no creo que logramos hacer lo que logramos hacer en apenas 13 años, nada más 13 años de democracia. Nosotros disponibilizamos para efectos de la reforma agraria 52 millones de hectáreas de tierra. Y esto ha significado el 51% de toda tierra disponibilizada para la reforma agraria desde que se llegó a Brasil, el descubrimiento de Brasil. Vimos los problemas de las pequeñas propiedades rurales, cómo ayudar a los que tenían poca tierra. Nosotros creamos programas que se llamaba Más Alimento para financiar a los pequeños productores para que pudieran modernizar sus maquinarias. Compramos alimentos para poder distribuir gratuitamente en las escuelas para ayudar a los pequeños productores. Todo esto, la élite económica brasileña no lo veía bien. Yo dudo que en algún momento de la historia de Brasil hayan ganado tanto esta élite como en nuestro tiempo de gobierno. Hasta el junio de 2014, hasta ahí, todos decía, él va a volver a ser candidato a presidente de la República. Y yo tomé la decisión que Dilma, ya era la vez de Dilma ser candidata, que ella tendría el derecho. Y ganamos las elecciones. Y entonces empezó un infierno en contra de nosotros. La derecha empezó a organizarse contra Dilma, destruir las propuestas que ella mandaba el Congreso para hacer un beneficio. Ellos ponían varios puntos para estorbar, ¿no? Y ahí vino el impeachment de Dilma. Hoy yo regreso a ser candidato a presidente de la República. Si yo tuviera buen juicio, buena cabeza, no sería otra vez candidato. Yo ya fui presidente. Yo soy muy grato al pueblo brasileño porque yo salí con el 87% en las encuestadoras de bueno, óptimo, 10% de regular, solo 2% de malo. Entonces tuve la posibilidad de elegir a Dilma Rousseff. Ella no había sido, fue una excelente ministra, pero no era, digamos, del mundo político. Y entonces ella fue excelente ministra, pero trabajó muy bien conmigo. Ella fue extraordinaria. Ella no dejaba que nadie me llegara con una mentira. Ella trabajaba, no había límite. Si le dieras una tarea a Dilma el viernes, podía haber un terremoto, podía haber un tsunami. Dilma trabajaba el viernes, sábado, domingo y el lunes me entregaba. Era de una competencia extraordinaria. Entonces se eligió presidente. Se reeligió contra toda la élite brasileña, incluso mi partido mismo, el PT, no quería, algunos no querían. Y yo tuve que ir a una convención de PT
y de parar de decir que era yo, que la candidata era Dilma. Y esta Dilma fue destruida, una parte por los medios, otra por la élite brasileña que tenía poder en la Cámara y en el Senado. Fueron muy malos con ella, sin ninguna culpa ella se derrumbó, la derrumbaron. Entonces yo me pregunto ahora, ¿por qué quiero regresar? Yo me quedé viudo. Estoy casi casando con Rosângela. Tengo 76 años y yo voy a dedicar este poco tiempo. Bueno, no es poco porque quiero vivir 120 años. Yo pienso, porque dice la ciencia, afirma todos los días que el hombre que va a vivir 120 años ya nació. ¿Y por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo? Si la ciencia dice que ya nació el que va a vivir 120 años, ¿por qué no yo? Entonces, pero no puedo vivir tanto, porque el hombre que tiene una causa, que asume una causa, él no piensa más por sí, para sí mismo. Él no tiene tiempo más de decidir, yo quiero, se voy. Él quiere ayudar a los demás a decidir. Y yo estoy convencido que es posible recuperar Brasil, que es posible voltar a generar empleo. Las personas pueden tener sus 3 comidas diarias, ¿no? Las personas también pueden tener el derecho de comer, hacer su parrillita los domingos para comer una carne asada. Yo creo que nadie tiene que vivir en la calle, todos que tienen que tener una casita. Y yo ya hice una vez y por eso yo me pongo como mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones. Todo indica que sí, pero elección y minería solo después que apuramos, ¿no? Y entonces nosotros hemos construido también una credibilidad internacional que nos va a ayudar. Nosotros empezamos con una inflación del 12%, ¿no? Y bien, durante todo nuestro periodo se pasó para 4,5%. Durante todo nuestro período político hicimos política social, el programa Bolsa Familia. Quien recibía el dinero no era el hombre, era la mujer. Porque el hombre puede usar el dinero para ir a tomar sus tequilas, a cachaçinha, y la mujer jamás dejaba de pasar la comida para sus hijos y gastar todos los centavitos como su hijo. Como mi madre sola crió 8 hijos y nos ayudó. Entonces a todos nos sacó adelante. Entonces nosotros logramos que reducimos la inflación, la deuda externa, llegamos a pagar el Fondo Monetario Internacional, creamos una reserva de 370 mil millones de reales, cosa que pocos países tienen y Brasil nunca había tenido hasta entonces, y más la deuda pública interna que era de 60%, en el último gobierno de Dilma cayó al 32%. Esto se llama responsabilidad fiscal. Y el pueblo en general mejoró su vida, mejoró de vida. El pueblo pobre brasileño viajando. Los pobres querían viajar por el mundo, no querían pasar horas de autobús, querían entrar a un avión, querían comer en un restaurante, querían tener derecho de ir a un cine, de ir a un teatro, quería visitar una placita, ir a caminar, quería tener su cochecito, aún de segunda, viejito, pero quería. Todo eso fue hecho y ahora ha sido destruido y ahora todo eso se ha destruido. Por eso estoy convencido que tengo que volver a ser candidato y quiero decir a ustedes que
nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México, ya dije hace poco, tuve relación incluso con Fox, con Calderón, tuve una relación también con Peña, fui con Peña Neto en Chiapas para lanzar un programa contra el hambre, imagínense. Pero ¿qué pienso? Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un nombre como Norte, López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que él va a ser siempre muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques. La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, que la gente progresara, como en ningún país del mundo. Evo Morales, que era un indígena, que todos decían, no es un ignorante. Evo fue el mejor presidente hasta ahora de Bolivia. Un indio, un indígena, fue el mejor presidente de Bolivia. Creó programas sociales, muchos, y tuvo reserva internacional más grande que el Producto Interno Bruto de Bolivia. Entonces, está claro que ustedes están en el camino correcto. Está claro que no podemos pensar que solitos vamos a arreglar México. Hace falta más alianzas, personas que entiendan lo que están haciendo, o lo que ustedes están haciendo es motivo de orgullo para la historia, para la generación de ustedes. Lo que no se entiende es un país poderoso como México ser pobre, está siempre pobre. Un país que ha tenido tanta revolución, tanta lucha. Una semana tenía una, después otra. Después vino el Cárdenas, presidente Lázaro Cárdenas, empezó a mejorar las cosas y ahora ustedes tienen López Obrador y es algo que tiene que tener conciencia. No hay muchos en México, ¿eh? No hay muchos López Obradores, como no existen muchos Evo Morales ni Kirchner en Argentina, como no existía mucho Chávez. Chávez podía tener todos los defectos del mundo, pero era un hombre de buen corazón. Él estaba preocupado sinceramente con el pueblo de Venezuela. Él pensaba más como militar que como político. Sin embargo, era generoso. Y el mundo necesita de esta generosidad. Por eso, compañeros, yo quiero concluir diciéndoles que el PT tiene mucho que aprender con lo que están haciendo en México. Y ustedes también tienen algo que aprender con lo que hemos hecho en Brasil. Lo importante es que haya un intercambio más fuerte entre nosotros. Entonces, ayer, Aloysio Mercadante firmó un convenio con Morena y con la fundación que tenemos en Brasil. Es importante que Morena hable más en las instancias internacionales, que ustedes tengan conciencia que son los voceros de las cosas buenas que ustedes hacen, porque las cosas que ustedes no hacen, los adversarios van a decir a todo el mundo y dar a conocer. Entonces, quien tiene que dar a conocer las cosas buenas que hacen ustedes son ustedes. Entonces, viajen, dan a conocer e incentiven a los demás a hacerlo, para que podamos soñar, dar un salto de calidad en el siglo XXI en la vida de los pobres. Yo les voy a decir, cuando dejé mi gobierno, yo imaginé que en esta época de hoy, Brasil cumple 200 años de independencia el 7 de septiembre. Entonces imaginé que Brasil iba a ser un país más rico que Francia, más rico que Inglaterra. Yo bromeaba
sonhava com Angela Merkel de Alemanha. Eu digo, o Brasil vai arrebassar França e Inglaterra e te prepares que o Brasil vai rebassar a Alemanha. Jamais havia imaginado que o Brasil ia sofrer o retrocesso. Fuimos de uma economia atrasada a sexta economia do mundo e agora se ha retrocedido a la 13ª economia no mundo, de la sexta que llevamos. Então, vocês estão vivendo um momento importante. Trabalhem, incluso podem criticar al presidente, pero ayúdenlo a hacer lo que tiene que hacer, porque não temos 10 anos de história, nós temos 500 anos de história e sabemos como han tratado todo este tempo os indígenas, os pobres, aqui, os negros, em todos os países. E o que vocês estão fazendo é reparar, uma reparação para este pueblo que merece carinho, emprego, vivienda. Então, graças de coração a todos vocês. Estén seguros que não vou olvidar esses momentos que hemos compartido aqui neste lindo país chamado México. Então, um abraço de coração e que sigam trabalhando por este futuro melhor. Muchas gracias.